Buenos días chicos. Bien, para concluir la parte de vectores, ahora nos toca ver vectores unitarios, ¿no? Eh, para esto vamos a recordar que un punto en el plano real R2, ¿por qué se simboliza con R2 el plano cartesiano? Porque acá tenemos, en esta parte horizontal, tenemos la recta R que va hasta el infinito. Todos los números, todos los valores del conjunto R. Y también para acá tenemos el conjunto de todos los valores de R, ¿no? Al cruzar esas dos líneas R, esas dos rectas R, entonces tenemos el plano, ¿no? Tenemos el plano porque solamente tiene dos dimensiones, el largo y el ancho, ¿no? También voy a buscar a ver si podemos verlo en el plano de las tres dimensiones, ¿no? Pero por ahora, para que afiancen las ideas, vamos a analizarlo todo en el plano R cuadrado, ¿no? Entonces, un punto en el plano tiene dos coordenadas. Por ejemplo, el punto P tiene la coordenada 3,4, ¿cierto? Donde 3 pertenece a dónde? Pertenece a las abscisas. Pues mira, acá está el 3. Y el 4, ¿a quién pertenece? A las ordenadas, ¿no? A las I. ¿Sí? Del mismo modo, un vector en el plano B también tiene dos coordenadas. Ahí está, este es el vector B y tiene estas coordenadas porque aquí es donde termina el vector. 3,4. ¿Sí? El punto se representa 3,4, pero el vector B también se representa 3,4. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber cuál es cuál? Mira, como se observa en la representación, la diferencia entre el punto y el vector V o V chica es que el vector tiene longitud, tiene 5 unidades, mira. ¿Cómo te puedes dar cuenta que tiene 5 unidades? Fácil, mira, este de acá tiene 3 y la altura tiene 4. Es un triángulo notable, ¿sí o no? 3, 4, el de acá tiene que ser, por fuerza tiene que ser 5, ¿no? Entonces, este vector tiene un valor, ¿no? Tiene un valor, una longitud, 5 unidades. Tiene una dirección, la dirección diagonal, porque cruza este rectángulo. Y tiene un sentido, ¿no? Que se va hasta el norte al noreste, ¿no? Aunque en realidad el sentido lo da el ángulo, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle un sentido a eso, ¿no? El vector en el plano R cuadrado es V, B sub 1 y B sub 2, siendo B sub 1 y B sub 2 la primera y la segunda coordenada del vector, ¿no? Representamos el vector en el plano como una flecha que parte del origen 0,0 y termina en el punto que tiene las coordenadas del punto P, B sub 1, B sub 2. El sentido del vector indica la flecha, la dirección al vector queda determinado por el ángulo, el módulo del vector es la longitud de esta, ¿no? Una importante diferencia entre el punto y un vector es el vector puede representarse en lugares distintos del plano, porque porque lo relevante del vector son su longitud, su dirección y su sentido. No ocurre lo mismo con los puntos, ¿no? Los puntos permanecen fijos, los vectores se pueden mover. Vector opuesto. El vector opuesto de un vector es el vector negativo, que se obtiene al cambiar de signo sus coordenadas, ¿no? Vamos a suponer que el vector B tiene las coordenadas B1, B2. El vector negativo, el vector contrario, el vector opuesto, va a tener sus coordenadas menos B sub 1 menos B sub 2, ¿no? El vector opuesto conserva la dirección y el módulo, pero tiene sentido contrario. La suma de un vector V con su opuesto menos V es el vector nulo, ¿no? Veamos este ejemplo. Tenemos el vector 2,4. Recuerda que el vector, esto se refiere, el 2,4 se refiere que ahí llega, hasta ahí llega ese vector, ¿no? Acá está 2, acá está 4 y ahí trazamos el vector v. Y el vector menos v será lo opuesto, menos 2, tienes que multiplicar por menos 1 acá adelante, menos 2, menos 4, ¿no? Y ubicamos ese punto. Menos 2 en la x y menos 4 en el y, el vector va a ser por acá, ¿sí? Queda claro lo que es un vector opuesto, ¿no? El módulo de un vector. El módulo del vector en el eje de coordenadas, ojo, estamos en el eje de coordenadas, porque ya tú sabes que hay métodos para hallar el, los vectores gráficamente, ¿no? Como el paralelogramo, el rombo. Se define como, mira, este simbolito de paralelas T indica que es el módulo que estamos hallando, la raíz cuadrada de las componentes, ¿no? Y un vector unitario es cuando su módulo siempre resulta 1. Siempre resulta 1. Hay infinidad de vectores cuyo módulo es 1.
formados por diferentes valores, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Los siguientes vectores son unitarios. El vector en el eje X va a ser 1,0 porque no va a tener altura. Y el vector en el eje Y va a ser 0,1 porque no va a tener ancho, ¿no? No va a tener componente en el vector X, ¿no? Esto también representa un vector unitario. Un vector unitario. Si tú aplicas la definición de aquí, de esto de acá, vas a encontrar que ese vector vale 1, ¿sí? Si dividimos las coordenadas del vector v entre su módulo, tenemos un vector con la misma dirección y sentido, pero con un módulo 1, es el vector unitario. O sea, si te dan un vector y tú quieres encontrar el vector unitario de ese vector, lo que tienes que hacer es dividir cada componente de ese vector entre su módulo. Vamos a ver con este ejemplo, creo que te va a quedar más claro. Mira, tenemos el vector cuya componente es 4, menos 3. Recuerda que esto es hasta donde llega el vector resultante, ¿eh? O el vector. Calculamos el módulo del vector. Sabemos que estamos en un eje de coordenadas que aplicamos de frente, ¿no? Pitágoras. 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, 16 más 9, 25, 5. El módulo del vector es 5. Y entonces hallamos el vector unitario. ¿Cómo hallamos el vector unitario? Dividimos el vector, es decir, las componentes 4 y menos 3 entre el módulo del vector. 4 entre 5 menos 3 entre 5, esto te queda 0,8 menos 0,6. Este es el vector unitario. Si tú quieres comprobar, haz la misma operación acá, ¿sí? Y esto te va a dar 1. Eso te va a dar 1, ¿sí? Acá está, mira, el vector v, 4,3. Acá está el 4. Acá está el menos 3, ¿sí? Y esto de aquí es el vector que en este sentido, en esta dirección, va a tener como módulo 1, ¿sí? Va a tener como módulo 1 de este vector. Ese es su vector unitario. Cada vector va a tener su vector unitario. Y ese vector es la medida que va a ser 1. Pero ¿cómo va a ser 1? Cuando esto de acá valga 0,8 y el de aquí valga menos 0,6. ¿Sí? Cuando esto va a ser 1. Entonces ese es el vector unitario. ¿Para qué sirve? Ahora lo vamos a ver más tardecito. Suma de vectores. ¿Cómo se hace la suma de dos vectores? Calculando la suma de sus coordenadas. Por ejemplo, tenemos el vector v y el vector w. Tenemos acá está el vector v, v sub 1, v sub 2 y el vector w, v sub 1, w sub 2. Entonces la suma se halla sumando la primera componente con la otra primera componente y sumando la segunda componente con la segunda componente. Geométricamente, ojo, repito, geométricamente, la suma se calcula representando el vector v en el punto donde termina el vector w y el vector w donde termina el vector v. El vector suma es el vector que va desde el origen hasta el punto donde se unen los nuevos vectores representados. O sea, acá está el vector v y acá está el vector w. Tú quieres hallar gráficamente el vector v más w. Primero calculas los puntos. Vas hasta esos puntos, trazas desde el origen y ese es el vector suma. Pero esa es la ubicación del vector suma. No es el módulo del vector suma. Ojo, es la ubicación. ¿Cómo se ubica? Repito, acá dice geométricamente o gráficamente, ¿no? No es el módulo. Por ejemplo, tenemos que, hemos visto, ¿no? Nos han dado este dato. Podemos deducir los valores de este vector, de las componentes de este vector v. Va a ser 3,4, ahí está, más 4,1, acá está, 4,1. Voy a hallar la suma, entonces sumo 3 más 4 y 4 más 1. Eso me da 7,5. Entonces yo ubico el punto 7 y para arriba 5, trazo mi vector y yo puedo decir gráficamente este vector es el vector suma v más b más w. ¿Ok? No es el tamaño, no es la distancia. Es solamente para encontrar la ubicación, para encontrarlo geométricamente o gráficamente.
¿Ok? Resta de vectores, la resta de dos vectores v y w se calcula restando sus coordenadas, ¿no? Lo mismo que la suma, pero que ahora con resta, ¿no? Ahí lo puedes ver. W es b sub 1 menos w sub 1 y la componente b sub 2 menos w sub 2. Acá tenemos un ejemplo. A sub x es hasta acá y a sub i. Mira, me olvidaba mencionarles que en la componente unitaria en el eje X se simboliza con I y la componente unitaria en el eje Y se simboliza con J. Si hubiera otra dimensión sería K, ¿no? Entonces, el valor de X es 4i. 1, 2, 3, 4. 4i. Y esta i te indica que está en el eje X. Y el otro es 3j. Y esta j te indica que está en el eje de las y. 1, 2, 3. ¿No es cierto? Acá está. 1, 2, 3. Ese es el vector A con sus componentes 4i y 3j, ¿no? Acá tenemos también, ¿qué tendríamos acá? 1, 2, 3, 4, positivo, 4i, y para abajo, ¿no? Negativo, 1, 2, menos 2j, menos 2j. La j me indica que está en el eje de la y, ¿ok? Vamos a obtener el módulo. ¿Cómo se obtiene el módulo de un vector que está en un eje de coordenadas, ¿no? Si tenemos el vector 8i más 6j, el módulo será igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de los coeficientes, nada más. De 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, esto me da 100, la raíz cuadrada 10. Otro ejemplo, vamos a ver el vector b, 5i menos 12j. Entonces colocamos raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 12 elevado al cuadrado, esto es 144, 169, la raíz cuadrada me da 13. ¿Sí? Fíjate que va con todo su signo negativo, pero al ser cuadrado se vuelve positivo, ¿no? No hay ningún problema. Acá también lo mismo. El componente es menos 12i, o sea que en la x está en menos 12, y 9j quiere decir que el 9 está en la y, ¿no? Se extrae la raíz cuadrada de esos componentes al cuadrado y resulta 15, ¿no? El mismo ejemplo acá, para hallar el módulo de la resultante o el módulo de la suma. ¿Ya? Vectores proporcionales. Mira, acá tenemos el vector 1,2, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Lo único que haces es multiplicar ese 2 por cada una de las componentes. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y si multiplico por 3, por ejemplo, sería 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Así que no le tengas miedo al producto de un escalar por un vector porque cuando está en componentes es fácil de multiplicar. Ahí está la gráfica. ¿Sí? El vector B, cómo aumenta cuando es 2 y hasta dónde llega cuando es 3, ¿no? Bien. Veamos algunos ejemplos de lo que vas a hacer en tu tarea. Sean los vectores A 3, menos 1 y B menos 2, menos 2, C 1 medio, 1 tercio y D menos raíz de 5 sobre 2, raíz de 6 sobre 3. Calcula las siguientes sumas y restas. Calcular A más B, A más 2C, A más D y C menos B. Vamos a calcular la primera, ¿no? La suma de A más B. A, que es 3 menos 1, con B, que es menos 2 menos 2. Acá está la suma. ¿Qué se hace? Sumamos las primeras componentes. 3 menos 2, 1. Menos 1 con menos 2, menos 3. Ahí está tu suma. ¿Correcto? Vamos a hacer la segunda. Dice A menos 2C. A menos 2C. En la siguiente suma tenemos el producto de un vector por un escalar. El escalar pasa multiplicando las dos coordenadas del vector. Entonces, vamos a tener A, que es 3 menos 1. 3 menos 1. Y el 2, que es 1 medio por coma 3 medios, ¿no? Entonces este 2 lo único que hace es multiplicar al 1 medio y multiplicar al 3 medio. Esto se simplifica y me queda 1,3. Y recién ahí ya puedo sumarlo con la primera componente y la segunda componente, ¿no? 3 más 1, 4, menos 1 con más 3,
2. ¿Ok? Veamos ahora la otra suma, que es A más D. A más D, o sea, 3 menos 1. Y D, que es menos raíz de 5 sobre 2. Se suman las primeras componentes o se restan y se restan las mismas componentes, ¿no? Esto ya se calcula, se hace decimal y puedes calcular los valores de las componentes. ¿Ok? Para la resta lo único que hacemos es multiplicar por menos 1. Es una suma, pero se multiplica por menos 1 al valor de B. Nada más, ¿cierto? Entonces eso nos queda 1 medio, menos 3 medios, menos 2, menos 2. Eso se vuelve positivo. 2 más 2, se suman las primeras componentes, se suman las segundas componentes, hacemos carita feliz o como quieras sumarlo. Y al final obtienes que es 5 medios menos 7 medios. Cualquier cosita, guíate de los ejemplos en tu tareita, ¿no? Vamos a ver problemas que se presentan de esta manera. Todavía no los vamos a ver, pero vamos a ver un tipo de problema. Mira, la velocidad de un avión está representado por la velocidad del avión. Está representado, acuérdate que la velocidad es un vector 600i más 450j, ¿cierto? Kilómetros por hora. O sea, va en esa dirección la velocidad. Determina su rapidez, el módulo de la velocidad y el vector unitario en su dirección, ¿no? Entonces, este es solamente la situación geográfica, la situación gráfica de donde está el vector. No es su módulo. Vamos a calcularlo recién, ¿no? Entonces decimos, el vector es 600i más 450. Ya aprendí a calcular el módulo. ¿Cómo lo calculo? La raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado, ¿no es cierto? Eso me da 562.500. Le saco la raíz con mi calculadora y la velocidad resulta siendo 750 kilómetros por hora. ¿Ok? Mira la diferencia entre el módulo y la ubicación del vector. ¿Eh? Ojo con eso. Quiero hallar el vector unitario. Ya aprendí también que el vector unitario es las componentes de ese vector dividido entre el módulo. Como ya yo tengo el módulo, lo único que hago es dividir las componentes. Mira, 600 entre 750 y 450 entre 750. Y entonces el vector unitario, que va en la misma dirección que el vector velocidad aquí, ¿no? Es 4 quintos y más 3 quintos j. Entonces, para que encuentre yo un vector que valga 1 en esa dirección, estas son las componentes, mira. Y acá está lo que te decía. Para comprobar si el vector unitario que hemos calculado es correcto, podemos calcular su módulo y el resultado debe ser igual a la unidad. Entonces, tomas este valor y este valor, lo llevas a la fórmula, lo elevas al cuadrado, lo sumas y le sacas la raíz. Esto te queda 25 sobre 25, mira. 16 sobre 25 más 9 sobre 25, 16 más 9 es 25 y abajo sobre 25, eso es 1. Y la raíz de 1 es 1. O sea, estos valores te van a dar la unidad, ¿no? Porque ese es el vector unitario en el sentido de la velocidad. ¿Ok? Acá tenemos algunos problemitas que tienes que resolver. El sistema cartesiano consta de dos rectas. ¿Cómo serán las rectas? Paralelas, perpendiculares, oblicuas. Tienes que fijarte el dibujo. Todo vector se puede representar en el plano cartesiano en función de los vectores ¿qué? ¿Cómo se llaman esos vectores? ¿Se puede representar en qué? ¿Vectores qué? Unitarios, ¿no? El vector unitario corresponde al semieje X, al semieje X positivo, que será I, J, K. Ya tú vas llenando cada uno de estos problemas, ¿no? Acá te piden hallar la suma, la resta, ¿no? De cada módulo y lo relacionas. ¿Cuál es la respuesta? Lo mismo acá, ¿no? Determina C más D, C menos D, 3C más 2D, C menos más 3D y así. Y relacionas, ¿no? Acá escribe si es verdadero o falso, ¿no? Haz la suma. Perdón, el módulo. Acá te están pidiendo el módulo. Ojo, te están pidiendo cómo. Ya has aprendido cómo se calcula el módulo. Calcula el módulo y fíjate si es verdad o falso, ¿no? Acá lo mismo, me piden el módulo. Calcula y si indica si es verdad o falso, ¿no? Dado los vectores haya la resultante. Cuando te dicen haya la resultante, no te están pidiendo el módulo, te están pidiendo dónde está ubicada la resultante o cómo está ubicada la resultante. ¿Ya? Son 10, 11, 12 problemitas. Acá te dejo las alternativas para que no te equivoques y te fijes bien.
¿ok? La próxima semana ya estamos programando una práctica de física de todo lo que hemos visto hasta ahora. Listo chicos, cuídense, nos estamos viendo.